Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 25. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, practicar y mejorar vuestro español. Cada día, de lunes a viernes, un nuevo episodio de podcast en el que os comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 12 de julio de 2021, como cada lunes, las protagonistas son vuestras preguntas. Preguntas, consultas, dudas que podéis enviarme a través de www.fluentespanish.express/contactar. Allí podéis dejarme vuestras preguntas sobre gramática, sobre expresiones, vocabulario, pronunciación, todo lo que queráis, cultura española, todo lo que se os ocurra. Hoy, como os digo, un programa interesantísimo, pero antes, www.fluentespanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones de gramática, de vocabulario, de expresiones, de pronunciación y de cultura española. Si os suscribís a la Academia Online por tan solo 5 euros al mes, tendréis acceso a todas las lecciones desde el primer momento, tendréis acceso a las actividades de las lecciones y además podréis acceder y podréis utilizar las preguntas de este podcast, porque en cada uno de los episodios de este podcast hay unas preguntas para poder trabajar vuestra comprensión auditiva. Así que ya sabéis, si os suscribís a las lecciones de Fluent Spanish Express, tendréis acceso a todas estas cosas y todas las que vendrán en el futuro, que van a ser muchísimas. Hoy empezamos este episodio de hoy con 3 preguntas muy interesantes que me enviaron para contestar. Y empezamos con la primera, que dice: muy buenos días, Diego, enhorabuena por el podcast y las lecciones, muchas gracias. Tengo una pregunta para el episodio de los lunes. ¿Cómo se escribe la risa en español? Muchas gracias, Maggie, desde Estados Unidos. Bueno, Maggie, una pregunta súper interesante, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los españoles escribimos mal la risa, porque siempre la escribimos toda junta, ja, 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 cuando en realidad deberíamos escribirla separada por comas. Y me incluyo entre esas personas que escribimos mal la risa. Algunas personas seguramente por comodidad, otras igual quizás por desconocimiento, pero el caso es que la inmensa mayoría escribimos mal la risa en español. Así que es muy probable que podáis encontrarla o que la encontréis toda junta, ja, 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 ja. Sin embargo, lo correcto es escribirlo separada por comas. Y bueno, ¿qué significa la risa en español? Porque, bueno, como os digo, nosotros la escribimos con J, porque ya sabéis que la H no se pronuncia, y a diferencia de otros países, como por ejemplo los de habla anglosajona o los italianos, que escriben la risa con la H, nosotros la escribimos con la J. Bueno, y hay varios tipos de risas. Por ejemplo, cuando escribimos un solo ja, es una risa irónica, que no denota ningún tipo de alegría, es un ja. No sé si habéis escuchado alguna vez este ja. Bueno, también está el jaja, que es una risa sincera. Bueno, es la típica risa que escribes en un mensaje de texto, en WhatsApp o Telegram o donde sea, en el que escribes ja, ja, te estás riendo mentalmente, pero en realidad ¿no os ha pasado que no os estáis riendo? Pues bueno, eso es lo que ocurre. Luego también tenemos el jajaja, que ya es una carcajada, que es el más utilizado seguramente, con los 3 jas, ¿vale? Que es una de las en las que estás denotando ya que estás riéndote a carcajadas. Y luego tenemos con diferentes vocales, diferentes significados, porque hay pequeños matices que hacen que cambie el significado de la risa. Por ejemplo, jejeje es una risa cómplice, es una risa que es, cómplice exactamente. Luego tenemos el jijiji, que es una risa un poco más traviesa, un poco contenida, con un poco de picaresca, y luego está la risa ya jojojo, que es una risa socarrona. Bueno, son diferentes tipos de risa, pero creo que es muy interesante esta pregunta que nos lanzas, Maggie. Creo que es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta, como os decía al principio, que la inmensa mayoría de los españoles escribimos incorrectamente la risa en español. Muchas gracias por tu pregunta y seguimos con la siguiente, que dice: hola Diego, me gusta mucho tu podcast, muchas gracias, me gustaría hacerte una consulta. He estudiado que se debe utilizar el imperativo para dar órdenes, pero a menudo veo que se utiliza el infinitivo. ¿Cuál es el correcto? Alexandra, de Polonia. Bueno, Alexandra, muy buena pregunta también, porque este es otro de los errores bastante comunes en España, o bueno, en habla hispana, que además los que somos profesores de español tenemos la mala
costumbre, quizás no lo sé, de corregir a personas que lo utilizan mal, y os puedo asegurar que son muchísimas personas las que utilizan pero que muy mal el imperativo. El imperativo, como bien dices en tu pregunta, se utiliza cuando se da una orden a otra persona o a otras personas y debe siempre usarse la forma propia del imperativo, si la oración es afirmativa. Por ejemplo, no sé, tómate toda la sopa y deja de protestar, tómate toda la comida, no te enfades conmigo, que te calles, ¿no? Hay preguntas, hay expresiones, hay órdenes que deben escribirse con el subjuntivo, con el imperativo, no sé ni lo que digo. Por ejemplo, venid aquí, o poneos el pijama, ¿vale? ¿Cómo se forma el imperativo? El imperativo, bueno, pues en personas, en algunos verbos se utiliza terminando con el en de, ¿vale? Por ejemplo, comed toda la comida, venid aquí, ¿vale? Sin embargo, esta de se pierde cuando se les añade el pronombre. Por ejemplo, poneos los pantalones, por ejemplo. Ahí cambia, no decimos ponedos, sino poneos los pantalones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el habla coloquial es muy, pero que muy común utilizar el infinitivo incorrectamente, por supuesto, y escuchar cosas, bueno, como por ejemplo, no sé, venir aquí ahora mismo, ¿no? Cuando en realidad debería ser venid aquí ahora mismo, ¿vale? La única manera en la que, cuando damos una orden en la que podemos utilizar el infinitivo, a diferencia del imperativo, es cuando añadimos una preposición delante del verbo. Por ejemplo, imagínate, tú a callar, niños a dormir, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces sí que podéis escuchar una orden y ver que están utilizando el infinitivo. Pero de otras maneras, siempre que veáis el infinitivo para dar una orden, están cometiéndose un error y debe utilizarse el imperativo. Entonces, que tengáis en cuenta todo esto porque es un error, como os digo, muy pero que muy común. Bueno, luego también hay otro matiz, y es que a veces, por ejemplo, si leéis las etiquetas de productos, no sé, por ejemplo, imaginaos un producto de alimentación, podéis encontrar en la etiqueta consumir antes del 18 de julio. Vale, no pone consumid antes del 18 de julio porque eso realmente no es una orden, sino es una recomendación, una indicación, una advertencia, un aviso, y no se hace como una orden, ¿vale? Se hace como una recomendación. Entonces, en ese caso sí que diríamos consumir preferentemente antes del 18 de julio. Entonces, en ese caso sí que se utiliza en infinitivo porque no es una orden, ¿vale? Así que una pregunta súper interesante. Muchas gracias por tu pregunta, Alexandra desde Polonia. Y vamos ya con la última pregunta del episodio de hoy, que nos la envía Martín de Suecia y dice: ¿cómo estás, Diego? Siempre he escuchado que los días de la semana, meses y estaciones del año se escriben en minúsculas, sin embargo, a veces las encuentro en mayúsculas. ¿Por qué? Bueno, muy buena pregunta. Habría que analizar en qué casos las he encontrado en mayúsculas, pero a diferencia de, por ejemplo, el idioma inglés, nosotros en español todos los meses, los días de la semana, las estaciones del año, todo lo escribimos en minúsculas, siempre, salvo que sea la primera palabra que nos encontramos en una oración que va después de un punto. Por ejemplo, si empiezo la oración diciendo martes, en ese caso, obviamente, tendré que utilizarlo en mayúsculas, ¿vale? Ese es el único de los casos. Luego hay otro caso también que es muy interesante, que a lo mejor puede ser, no lo sé, no especificas demasiado en tu pregunta, Martín, lo que quieres decir, pero puede ser que te hayas encontrado alguna vez algún nombre propio, por ejemplo, imagínate, de un edificio o una calle, en el que imagínate que es calle 12 de julio. En ese caso, Julio, como es el nombre propio de una calle, sí que se utiliza en mayúscula. Por ejemplo, Hospital 12 de octubre. En ese caso, octubre sí que iría en mayúscula porque es el nombre propio de un hospital. Así que, bueno, espero que haya respondido a tu pregunta, que se haya aclarado tu duda, y si encuentras el nombre de la semana escrito en mayúsculas cuando no debe ser, pues te des cuenta que se está cometiendo un error. La verdad que hoy ha sido un programa en el que he hablado de bastantes errores que cometemos los propios nativos, así que bueno, espero que os hayan ayudado estas preguntas. Nos vemos en el episodio de mañana. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes.
por seguir el podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, bueno, por suscribiros a las lecciones, por supuesto, porque sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias, nos vemos mañana en el episodio, que muy interesante, ya veréis, así que www.fluentespanish.express, allí tenéis todas las lecciones de esta academia online de español Fluent Spanish Express. Nos vemos mañana, que tengáis muy buenos días, adiós.